nunca, jamás, nunca jamás, por siempre jamás, casi nunca. ¿Hay alguna diferencia entre nunca y jamás? Yo nunca, nunca, jamás, diré nunca, nunca más. Hoy vemos si hay diferencia entre nunca y jamás o si la hay entre algunas de sus combinaciones cantando español. Yo nunca, nunca, jamás, diré nunca, nunca más. Podemos quitar algunos nuncas y simplificar este verso de la canción de Haas y Marlucas. Yo nunca, nunca. Sí, podemos simplificar el verso. Podemos decir simplemente yo nunca diré nunca. También yo nunca diré jamás o yo jamás diré nunca. Entonces, ¿son intercambiables nunca y jamás? Es una de las principales dudas que tenéis los estudiantes de español y hoy vamos a tratar de darle respuesta. Hola, cantarines, yo soy Laura Estevez y nunca digo que no a un reto. Jamás. Así que vamos a por las diferencias de nunca y jamás. ¿La hay? ¿Hay diferencia? Empezamos por lo más fácil, en significado, y si usamos esa palabra sola, nunca o jamás, las locuciones son otra cosa. Si solo usamos nunca y jamás, son exactamente intercambiables. Tienen el mismo significado. Yo nunca diré jamás, yo jamás diré nunca, yo nunca diré nunca. Entonces, ¿por qué se usa más nunca que jamás? Nunca es la palabra propia del español por la evolución de la palabra original en latín para el significado de algo que no ocurre, que ocurre en cero ocasiones, que ocurrirá en cero ocasiones o en el pasado tampoco ocurrió 0 veces. Nunca. ¿Y qué pasa con jamás? Jamás también viene del latín, pero no del latín. Viene del latín vulgar y en concreto del latín vulgar de una zona más o menos por Francia, de la actual Francia. Por eso, por ejemplo, en francés, para el significado de nunca se utiliza la palabra jamais, mucho más parecida a jamás. Viene evolucionando de ya más. Y también en italiano han acabado por decir simplemente esa segunda parte, mai, para nunca en español. Por lo tanto, si sois francófonos o si sois italoparlantes, quizás os suene más familiar jamás, pero en español es más habitual utilizar nunca. Que no me falte tu cuerpo jamás, jamás. Camilo VI, jamás. ¿Qué notáis diferente? ¿Qué escucháis muy diferente entre nunca y jamás? Jamás tiene una doble sonoridad con la J, esa letra tan característica, ese sonido tan característico del español y además es aguda terminada en S. Por lo tanto, es mucho más sonora jamás que nunca. Por eso, a pesar de que el significado es exactamente igual, solemos utilizar jamás cuando queremos ser más tajantes, cuando queremos enfatizar. Sí, tú dices que te ha hecho mucho daño, que nunca vas a volver con ella, pero ya verás si al final siempre caes. ¡Jamás! Yo nunca, nunca, jamás, diré nunca, nunca más. Hemos visto nunca igual a jamás en significado. Pero, ¿qué ocurre con nunca jamás y nunca más? Son dos locuciones adverbiales y no, tampoco cambian de significado. Tienen exactamente el mismo significado que nunca
y jamás. Nunca, jamás, nunca jamás y nunca más. Porque al escuchar nunca jamás podréis pensar, es 2 veces nunca, pero nunca ya es 0 veces, ha pasado 0 veces, no ha pasado nunca, con lo cual decimos nunca jamás únicamente para enfatizar, pero el significado es el mismo que nunca solo o que jamás solo. Sí, sí, ahora dices que no vas a volver con ella, que te ha engañado, pero ya verás cómo al final acabas volviendo. Nunca jamás. ¿Te ha gustado ese restaurante? No, la comida está asquerosa. No voy a volver nunca. O no voy a volver nunca más. Y aquí sí tenemos la primera diferencia, porque nunca más es una combinación que no puede hacerse con jamás. Por razones obvias, porque jamás, ya hemos dicho, que venía de ya más, con lo cual nunca más, pero no jamás más. En este caso, la combinación nunca más solo puede darse con nunca. ¿Te ha gustado la comida de ese restaurante? No, es asquerosa, no voy a volver nunca, no voy a volver jamás, pero también nunca voy a volver, jamás voy a volver. Nunca, jamás, como palabras que hacen la negación, tienen 2 posibilidades de colocación, delante o después del verbo. Pero si la ponemos después del verbo, tenemos que hacer la doble negación. No voy a volver nunca a ese restaurante, nunca voy a volver a ese restaurante. Si va antes del verbo, no es necesaria esa doble negación. Nunca olvides quién te ayudó, quién estuvo contigo, quién te enseñó. Pop, la canción de La Oreja de Van Gogh. Nunca olvides quién te enseñó. No olvides nunca, no olvides jamás quién te enseñó. Palabras negativas, depende de si van delante o detrás del verbo, necesitamos duplicar la negación o no. Algunas diferencias, en este caso, combinaciones que solo admiten jamás. Por siempre, jamás. Es una expresión que tiene el mismo significado de por siempre o para siempre. Me voy por siempre, me voy para siempre, me voy por siempre, jamás. Es decir, no volveré nunca, no volveré jamás. Pero es solo un refuerzo enfático de siempre, por siempre, jamás. Significa lo mismo que por siempre y para siempre, pero suena peor, ¿verdad? Suena más tajante, estoy más decidida a no volver. Y otra combinación con plural, incluso a pesar de ser un adverbio, jamás de los jamases. Lo mismo, idéntico uso, más énfasis. No voy a volver con ella jamás de los jamases. No hay diferencia. No voy a volver con ella, nunca, no voy a volver con ella, jamás, no voy a volver con ella, jamás de los jamases. No hay diferencia de significado. Son todos sinónimos y depende de la fuerza con la que queramos negar. Y una combinación exclusiva de nunca, casi nunca. Con casi solo podemos combinar nunca, no podemos decir casi jamás, no, casi nunca. Significa raramente, rara vez. Casi nunca voy sola al cine. Es decir, lo habitual es ir acompañada, pero alguna vez también he ido sola. Es diferente a la negación completa. Nunca voy sola al cine. Casi nunca. Habitualmente voy acompañada, pero alguna vez voy sola.
Es diferente, hay una diferencia, un matiz de significado con algunas veces voy sola al cine, porque en ese caso queremos destacar que tengo una costumbre. Pocas veces voy sola al cine, seguramente voy más veces acompañada, pero algunas veces voy sola al cine. Destaco el aspecto positivo. Sin embargo, con casi nunca me voy más a lo negativo. Estoy diciendo que voy normalmente o casi siempre acompañada, pero alguna vez también he ido sola, pero solo alguna vez. Casi nunca voy sola al cine. Nunca termino una lección sin hacer un pequeño repaso. Jamás. Y en resumen, nunca y jamás tienen exactamente el mismo significado y a veces usamos jamás para destacar nuestro énfasis o también nos permite dar más riqueza a nuestros textos y alternar, como por ejemplo, nunca termino una lección sin hacer un repaso, jamás. Así utilizamos sinónimos y más sinónimos son algunas de sus combinaciones. Nunca más, nunca jamás, jamás de los jamases pueden sonar más enfáticos, pero la realidad es que tienen exactamente el mismo significado. Nunca me canso de pediros un me gusta en cada videolección, como en esta, y también que os suscribáis a Cantamos Español, porque jamás encontraréis una forma más divertida de aprender español que con canciones. Activad las notificaciones para no perderos nunca ninguna de nuestras videolecciones. Estamos también en las redes sociales y cada lunes volvemos aquí con un vídeo largo, pero también a lo largo de la semana podéis vernos en vídeos cortos, en podcast y todo con algo en común, que aquí cantamos español.